Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a este programa Estudios Bíblicos a través del Facebook Live y en nuestras páginas Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, a través de Facebook y de YouTube. Gracias a todos los que se conectan viernes a viernes con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y estamos compartiendo la palabra de Dios como iglesia para crecer, para madurar, para buscar la perfecta voluntad de Dios. Bendiciones a los que se conectan, a Dali Catalán, les bendecimos. Bienvenidos a todos, y si tú nunca has escuchado un estudio bíblico, Dios tiene cosas grandes para tu vida, así que pues bienvenido también a los que están escuchando este estudio posteriormente por cuestión de sus horarios y de sus actividades alrededor del mundo, de todos los lugares donde nos ven, donde se conectan, en toda América, en Europa, en Australia, y pues les damos a todos la más cordial bienvenida. Bueno, les recordamos que estos estudios se quedan grabados en nuestras páginas y les pedimos que le pongan like ahí a la página para que reciban las notificaciones de los estudios en vivo y también de los clips que publicamos y los versículos diarios para edificar nuestra vida, para que recibas bendición y puedas compartir esta palabra y ser un instrumento en manos de Dios para llevar la palabra a quien lo necesita. Así que, bueno, pues nuestro tema de hoy es equipo vencedor. El viernes pasado estuvimos hablando de los que reciben el premio. Con este título puedes encontrarlo allí en nuestras páginas. Si te lo perdiste, pues te recomiendo que lo veas. Recuerda que los estudios que damos son seriados, así que bueno, van teniendo sentido unos con la explicación anterior. Y estuvimos hablando que Dios nos compara con atletas o con deportistas, ¿verdad? Ahí habla Pablo que todos corren en el estadio, pero uno es el que se lleva el premio y aunque pues la gente busca las medallas y las copas y los premios corruptibles, nosotros corremos por la corona incorruptible. Así que y vimos la diferencia entre las personas que son apasionadas del deporte, entre los que son atletas, que son entrenados y pagan el precio, y ellos son los que reciben el premio. No así los fanáticos, los que son muy aficionados, por muchas señales que muestren y de que, bueno, son fans de equipos, del equipo específico o del atleta específico, por muy fanáticos que sean y por muy apasionados que sean, ellos nunca van a recibir un premio, porque ellos no son parte del equipo, solo son admiradores, ¿verdad? Ahora, como iglesia, debemos actuar como equipo, precisamente ayudándonos unos a otros en amor. En Juan 17:22, Jesús oró al Padre: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y bueno, yo sé que hay atletas que, dependiendo la disciplina que practiquen, pues ganan las medallas solos. Pero los equipos que son fuertes ganan el premio, ganan las copas nacionales, ¿verdad? Y la comparten. Mira lo que dice Efesios 4. Vamos a leer del 11 al 16.
Y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de un equipo aquí, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez estamos hablando no de personas solitarias. Aquí habla la palabra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vemos claramente cómo el Señor nos habla de que para que podamos crecer unos y otros, tenemos que estar unidos. Tenemos que estar ayudándonos cada uno de acuerdo al lugar que Dios nos dio en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando a la iglesia como siempre. Los que no conocen al Señor pues no son parte del cuerpo de Cristo, pero estoy hablando a la iglesia. Quiero decirte una cosa, iglesia es plural. Iglesia habla de una reunión de personas con donde llevamos el nombre de Cristo nosotros, escrito como dice la Biblia. Así que Jesús dice en Mateo 16:18, sobre esta roca, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Iglesia es un concepto creado por Jesucristo, con una forma y propósito único. En el Antiguo Testamento, el Señor les hablaba que eran su pueblo escogido. Y les dio también entre ellos trabajo para hacer entre cada uno. Pero dio trabajo específico, lo que era el trabajo espiritual, el atender el tabernáculo, el atender esa relación, esa intervención entre Dios y los hombres, se la dio a los levitas. Y era el pueblo de Dios, los levitas y los sacerdotes. Pero cuando vino Jesucristo, eso cambió radicalmente. Ya no estamos divididos entre el pueblo de Dios y los ministros y los levitas y los sacerdotes. Jesús fue sacerdote, sacrificio, el cordero inmolado, y Él, dice la Biblia, que el primogénito entre muchos hermanos. Él nos convirtió de pueblo de Dios a hijos de Dios. Y Él inventó y creó este concepto de la iglesia con el propósito específico de glorificar su nombre. Y además de hablábamos de tener una comunión íntima con el Padre. Saludos a Alejandro Cervantes, hermano, Dios le bendiga. Bendiciones. Y entonces nosotros tenemos esa relación íntima con el Padre. Ya está abierto el acceso al trono de gracia para todos los que estamos con la señal de la sangre de Jesús, los que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús y somos parte del cuerpo de Cristo. Así que esta iglesia que Jesús formó es una institución nueva que nadie puede alterar ni nadie puede falsificar. Aunque algunos se llamen parte de la iglesia de Jesús, aunque algunos se digan cristianos, ya estuvimos analizando la diferencia entre ser cristiano y simplemente ser un fanático o un aficionado o un admirador, ¿verdad? O un simpatizante del cristianismo o vivir en un estilo de vida como muchos presumen. Es exactamente lo mismo. Ahora, Jesús
le dice y describe a la iglesia en 1 de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel, que es Jesucristo, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito de la iglesia, hablábamos el viernes pasado. Y todos los que somos parte de este cuerpo, de esta iglesia, no podemos sobrevivir solitos, aislados de los demás. Si Jesús dice que somos un cuerpo bien unidos, que es necesario, y por eso Él instituyó pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros. Pero cada uno, aunque no participes en la predicación de la palabra directamente como ministro, todos fuimos llamados a ser discípulos, a predicar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Así que todos somos parte de este cuerpo y de este ministerio. Y Jesús habla aquí en Marcos 3, del 33 al 35. Vamos a leer esta parte. Jesús, les respondió diciendo, porque lo fueron a buscar María y sus hermanos, y Jesús les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, habíamos tocado este punto, pero el Señor me lleva otra vez a enfatizarlo. ¿Por qué Jesús hizo esta declaración que va contra cualquier concepto humanista y podría ofender a muchos creyentes, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace una declaración tan fuerte? Y no es porque Él quisiera ofender a María, que fue el instrumento de Dios para que Él llegara a la tierra, o a sus hermanos. Es necesario que comprendamos un principio bíblico, porque muchas veces como iglesia vivimos al revés de como Dios establece. Así que es necesario, repito, que comprendamos un principio bíblico. La iglesia está formada como un equipo, no como una familia. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es una familia? Bueno, es un grupo de personas que comparten generalmente el mismo apellido, de ahí surge todo, una misma casa, y en este círculo se van añadiendo otras personas, que es la familia política, ¿verdad? Cada persona con dones, talentos diferentes, pero además con un propósito y un fin específico, diferente al de los demás. Esto es una familia. Dios inventó la familia. No estamos diciendo que esté contra lo que Dios establece. Pero Dios estableció la familia y la familia se ha ido formando en el mundo, como hemos visto a lo largo de los siglos, como bien le parece, y no solo formando, sino deformando, como vemos en los últimos tiempos que ocurre, donde ya inventan que gente del mismo sexo puede adoptar niños y pueden casarse según ellos, ¿verdad? Porque un papel no hace un matrimonio. Y pueden deshacer otros se pueden juntar sin ningún compromiso. Y bueno, una serie de atrocidades que a lo que el hombre le llama familia. Y además, aún en las familias tradicionales, en estas familias encontramos, bueno, pues cuando se junta uno como reunión familiar, ¿qué vemos? Pues al primo o al pariente que siempre se embriaga, al otro pariente que siempre está peleando, a la tía que es grosera, por ahí alguna jovencita que siempre está coqueteándoles a los novios de sus primas o de sus hermanas, al abuelo que siempre está enojado, o a la abuela que regaña a todo mundo y le dice lo que tiene que hacer. Siempre hay
una serie de personajes en las familias que no caminan y que no armonizan ni que buscan la paz, sino siempre hay este tipo de personas diferentes. Cada quien habla un idioma diferente, cada quien distinto, cada quien hace lo que bien le parece. Y exactamente eso es lo que pasa en muchas congregaciones. Cada quien tiene una visión diferente de lo que es la Iglesia de Jesucristo. Es por eso que el Señor nos lo advierte constantemente. Dios no tiene nietos, ni tiene ahijados, ni tiene parientes políticos. Dios solo tiene hijos. Y este es el mensaje de hoy, el mensaje que el Señor nos está dando hoy. Para pertenecer a los escogidos, debemos ser parte del equipo de Dios. Porque como parientes, pues todos nos sentimos parte de la misma familia. Pero como cristianos no sucede así. No pasa de esa manera. No podemos ser solo fanáticos o simpatizantes. Porque el hecho de que unos digan, bueno, mi esposa va a la iglesia, ya se sienten salvos, como por efecto. O, bueno, mi esposo es cristiano, ¿no? Entonces todos vamos a estar bien. O mi mamá sirve en la congregación, entonces pues nosotros ya tenemos el boleto de entrada al cielo. O incluso, bueno, todos nos congregamos y tenemos cargos en la iglesia. Ya sabemos que un cargo no da la salvación. Es Jesús el que nos la da. O mi novio, mi amigo, mi jefe, ellos son cristianos y pues como nos llevamos muy bien y hablamos de la Biblia, eso me convierte en hijo de Dios. O todos somos hijos de Dios porque Dios es bueno y Él va a perdonar a todos. Esas son mentiras que han estado engañando a la iglesia y por eso Dios constantemente nos está advirtiendo. A veces estamos apercibidos en doctrinas erróneas, en doctrinas que son herejías y bueno, parece que por ahí cuando tenemos un sincero deseo de ver la palabra, de leer la Biblia, bueno, a mucha gente pues sí está más alerta a cosas muy evidentes, ¿no? De los falsos profetas, pero cuando se conforman con pertenecer o creen que por pertenecer a una familia cristiana ya son cristianos, porque el muchacho se casó con la muchacha de familia cristiana y bueno, pues fue 2, 3 veces allá a la iglesia y cree que ella es cristiano, por eso es un peligro muy grande. Por el contrario, hablábamos de que, bueno, de que la iglesia no está formada como una familia por todo este antecedente que dijimos, sino como un equipo. Ahora, ¿cómo está formado un equipo? Para que nos demos cuenta de la analogía. El equipo está formado por personas que son escrupulosamente seleccionadas, ¿verdad? Que se han entrenado, que se han capacitado, que tienen las características y cumplen los requisitos para pertenecer al equipo. No estoy hablando de que la salvación es por obras, estoy hablando de que a esas personas, cuando pertenecemos al equipo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, nos hemos arrepentido, hemos sido lavados por la sangre del Cordero, nos hemos entregado a obedecer al Señor y buscado su presencia. Entonces, son personas seleccionadas. Deseamos que los escogidos buscamos quitarnos las vestiduras del viejo hombre y vestirnos estas vestiduras de este equipo, los que pertenecemos al equipo de la vida eterna, a la iglesia. Entonces, bueno, ya siendo seleccionados por el entrenador o el dueño de este equipo, son para cumplir un propósito específico. Cuando nosotros pertenecemos a una familia, pues es la familia que nos tocó. Cuando pertenecemos a un equipo y hemos sido escogidos, todos tenemos un propósito, llegar a la meta, ganar el premio.
Y para llegar a la meta y ganar el premio, es necesario llevar a cabo un entrenamiento programado. Todo este entrenamiento que vivimos día a día de lucha, de aflicción, de pruebas de fe. Este es el entrenamiento que Dios programó y que nos va a ayudar a cumplir ese propósito. Y también los integrantes de un equipo tienen un plan de vida integral. Abarca todas las áreas de su vida, porque un jugador desanimado no rinde igual. Un jugador que se embriaga y que se dedica a despilfarrar su tiempo en lugar de entrenar, pues no funciona, ¿verdad?, en un equipo. Y tarde o temprano deja de formar parte. Y además, en un equipo todos los miembros deben convivir y colaborar armoniosamente para lograr la meta que tiene ese equipo. No que se propusieron ellos, sino la que tiene ese equipo. ¿Cómo llegan a esto? Bueno, en primer lugar, reconociendo que todos son necesarios y valiosos para lograr el éxito en conjunto. En ese equipo no hay nadie que salga sobrando, ni nadie que no tenga el talento y los dones suficientes para lograr ese éxito. Y como vemos, las posiciones de cada uno son igual de importantes. Los que defienden como los que atacan, como los que meten el gol y todo depende del deporte. Aún en el béisbol, donde están lejos, algunos por ahí jardineros, están lejos, son sumamente importantes. Así que eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que todos son necesarios y valiosos para lograr esta meta. En segundo lugar, que cada uno tiene dones diferentes, lo que nos ayuda a todos a retroalimentarnos y apoyarnos mutuamente. Hemos hablado y hemos dado este tema de los diferentes dones personales que Dios nos da. Por ahí está el estudio de por qué somos tan diferentes, por qué actuamos tan diferente. Cada uno tenemos una cosmovisión desde el don, y hemos comentado, algunos tienen don de enseñanza, otros tienen don de administración, otros tienen don de misericordia, y desde esa perspectiva Dios la puso para que veamos al mundo y cumplamos la parte que nos corresponde. La Biblia dice que el ojo no es más importante que la mano, ni la mano que el pie, y cada uno tenemos un lugar, y cada uno fuimos equipados para cumplir. El oído fue equipado para recibir los sonidos y enviarlos al cerebro. El hígado fue programado como un laboratorio del cuerpo para segregar las sustancias necesarias para degradar los alimentos. Cada miembro del cuerpo tenemos un equipo especial y muy importante en la función de todo el sistema, de todo el organismo. Así debemos ser como iglesia. Y número 3, que en la medida, un equipo funciona, que en la medida que comprendamos y respetemos la posición o el ministerio, y repito, ministerio no es solamente los dones del ministerio de Efesios 4. Ministerio es ser padre, ser madre, ser cónyuge, aún abuelos, administrar una casa, estudiar. Ese es el ministerio, ese es el servicio y el lugar donde Dios nos pone. Cada uno en el rol que desempeñemos, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la familia, de acuerdo o en el trabajo que estemos desempeñando. Y de acuerdo a esto, en esa medida vamos a ir creciendo en conjunto, como acabamos de leer ahí en la palabra, que crecemos en conjunto, no cada uno por separado. Nadie crece, porque un cuerpo que tiene las manos desproporcionadas, pues no es un cuerpo normal como Dios lo diseñó. 4.
En la proporción en que sostengamos, impulsemos y colaboremos con los otros miembros del equipo, así nos desarrollemos en la familia, en la iglesia, donde estemos, en la empresa, donde trabajemos, será la misma en la que avancemos nosotros mismos. Esa es la forma en la que Dios opera. Como de la misma forma, si es proporcional, si yo impulso a alguien, si yo lo apoyo, es lo que yo voy a recibir. Si esa persona está, si yo la detengo, me voy a detener. Porque voy a tratar de sabotearlo, pues yo voy a quedarme en el mismo lugar estancado. Si yo impulso a una persona, la ayudo a avanzar, yo voy a ir avanzando con esa persona. Igual decimos, si lo hacemos tropezar, nosotros también nos vamos a quedar ahí estancados. Y Dios lo explica, como siempre, de la mejor manera. Y en Romanos 12, del 3 al 5, vamos a la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos nos pertenecemos como cristianos. Todos somos miembros los unos de los otros. Jesús dijo que lloremos con los que lloran y nos alegremos con los que se alegran. Cuando una persona, en vez de alegrarse de las bendiciones que recibe otra, lo envidia y lo sabotea y lo critica, pues no, se está criticando y se está saboteando a sí mismo, porque es parte de ese cuerpo. Pero cuando se goza o cuando apoya a alguien que está en aflicción, en lugar de alegrarse porque le fue mal, entonces está siendo parte del cuerpo de Cristo. Si no, bueno, es alguien ajeno, no es parte del equipo, ¿verdad? Decíamos que los fanáticos pues ven desde la banca, desde las gradas, ven ahí a los otros que están sudando y se están golpeando y están luchando para ganar, pero ellos solamente ven y critican, solamente están fuera del juego. Mira lo que dice el Señor, Lucas 6:31, la regla de oro. Y como quieran que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Aquí en México hay un dicho que es al revés, como siempre de lo que dice la Biblia, ¿no? No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. El Señor no lo dice de esa manera, porque eso es muy irresponsable. Bueno, yo no le hago mal a nadie, ni robo, ni mato, y ya es suficiente. No, aquí el Señor dice que hagamos a los demás como queremos que hagan con nosotros. Esto es un mandamiento y también es una advertencia, que quiere decir lo que específicamente nos habla Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Esto es una causa-efecto. Nosotros sembramos aguacates, cosecharemos aguacates. Y si sembramos espinos, vamos a cosechar espinos. Por eso estos principios bíblicos no solamente los tenemos que aplicar en la congregación, los tenemos que aplicar como iglesia. La iglesia la formamos nosotros. Y como iglesia, entonces somos parte, las familias cristianas, las empresas cristianas, las escuelas cristianas y todo lo demás que le llamemos cristiano. Porque son estas instituciones las que se deben someter a Cristo como se somete la misma iglesia. No es al revés. No es, bueno, yo como familia, entonces, ¿qué voy a hacer y cómo voy a colaborar en la iglesia o en la congregación? Y entonces yo hago lo que quiero en mi casa y lo que quiero en mi trabajo y lo que quiero en la escuela y lo que quiero con los demás, pero en la iglesia entonces ahí sí
pongo cara de santidad y alabo al Señor. No es así. Nosotros como parte de la Iglesia de Jesucristo debemos ser exactamente como el Señor nos llama y traer estos principios bíblicos que Jesús le dio a la Iglesia a la familia y al entorno donde nos movemos. A veces actuamos al revés de lo que Dios establece. Miren lo que dice la Biblia en Efesios 5, del 23 al 25. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos damos cuenta, Jesús pone el ejemplo y Jesús hace la analogía para que esa forma de vivir, esos principios bíblicos, los llevemos a nuestra familia. Pero ¿qué es lo que hacemos? Al revés, traemos todas las herencias carnales, todo lo que nos enseñaron, lo que vivimos, y lo queremos inculcar y lo queremos meter a la congregación. Toda esa carnalidad, todas esas malas enseñanzas, esos malos hábitos, esa forma errónea de hablar. Entonces llevamos eso y lo metemos, lo queremos meter y ya hacemos nuestro moldecito de iglesia. Y si los hermanos no actúan como yo decido y como yo quiero, entonces los critico y entonces los rechazo. Y si el pastor no predica puro amor, porque a mí no me gusta la disciplina, entonces me voy de esa iglesia y me voy a otra. Así no funciona. Por eso las familias y los negocios que se ya hacen llamar cristianos y las empresas y las escuelas fallan terriblemente porque quieren imponer sus errores y sus pecados y su carnalidad y lo quieren meter a la Iglesia de Jesucristo, y esto es un verdadero caos. Quieren que los miembros del equipo se sometan a sus propias reglas humanas y carnales, y esto es un ir y venir de carnalidad y de las congregaciones para acá, y entonces los esposos y los padres de familia agreden a sus esposas, a sus hijos, y luego esperan que todos los quieran y los respeten como manda la Biblia y se sujeten. Aquí dice que Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y así como Él lo hizo, deben tratar los esposos a sus esposas. Y la iglesia debe someter, como nos sometemos al Señor, también las esposas a los esposos. ¿Cuántas veces vemos mujeres manipuladoras que controlan a sus familias conforme a sus caprichos y luego quieren cosechar una familia hermosa, armoniosa, puros hijos de Dios? O por lo menos así los ven, ¿verdad? Muchas veces los ven así cuando de verdad no tienen nada de hijos de Dios. O hijos desobedientes y rebeldes, pero Dios tiene la obligación de bendecirlos mientras ellos no obedecen a sus padres ni los respetan, pero le reclaman a Dios todas las bendiciones, ¿verdad? Como veíamos esa generación que se levantó de hijos de pastor que enseñan a los demás a reclamarle las bendiciones a Dios. O jefas o jefes abusivos con sus empleados que pretenden hacer prosperar su trabajo o su negocio en paz y armonía. ¿Y cómo? Si ellos mismos son un pésimo ejemplo. O pastores que predican sus propios mandamientos o sus interpretaciones personales de la Biblia, pastores o predicadores, y quieren que muchos se conviertan a Cristo y que además sean fieles y leales como feligreses. Congregantes que se envidian unos a otros, o miembros entre las familias, entre los trabajos, y se sabotean unos a otros en su trabajo, en su labor, y luego quieren ser bendecidos y prosperados con una oración mágica. No funciona así. Dios es bien claro. Y entonces debemos llevar esos principios bíblicos para trabajar como equipo y para recibir el premio y la bendición
porque el que quiere recibir esas bendiciones y ese premio debe pertenecer al equipo ganador con todo lo que eso implica y con todo lo que hemos estado hablando. Y mira todo lo extraordinario que tenemos cuando somos parte del equipo de la vida eterna, de la iglesia, de este equipo, de estos escogidos y seleccionados por Dios. Romanos 8, vamos a leer. Te pido que leas en tu casa del 28 al 37. Voy a leer algunos versículos por cuestiones de tiempo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. No es a cualquiera, porque hay gente que dice este versículo y después ya no lee lo demás, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es cuando eres llamado conforme al propósito de Dios. Esto es, a los que ayudan a bien todas las cosas que vienen de parte de Dios. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo no vamos a ser el equipo vencedor? Si mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que Dios está con nosotros. ¿Quién puede venir en contra? Estamos como iglesia, como un cuerpo unidos, como pueblo santo, como nación santa. Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando oramos a Dios, Él es galardonador de los que le buscan. Y a veces tardan las promesas, pero Dios siempre es fiel. Si no escatimó a Jesús, Jesús pagó el precio. Él fue el último pacto que se selló con su sangre eterna. Y es la que nos limpia de todo pecado y es la que pagó el precio para recuperar las bendiciones. Por eso con Jesús vienen todas las bendiciones a nuestra vida. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya el acusador no tiene parte ni suerte con la iglesia de Jesús, ni con este equipo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más queremos? Nosotros no necesitamos imágenes, no necesitamos terceras personas que intercedan por nosotros. Tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que está ahí hablándole al Padre por sus hijos, hablando, intercediendo por nosotros, para que seamos bendecidos, para que seamos fortalecidos, llenos de paz, de justicia, de gozo. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos puede separar si somos el equipo de Dios? Somos el cuerpo de Cristo. La cabeza y el cuerpo, para que estén vivos, tienen que estar juntos. Cualquier miembro que se separa del cuerpo se muere inmediatamente. Cuando le amputan una mano, un brazo, una pierna a alguna persona, o inclusive le tienen que operar la vesícula, el apéndice, las amígdalas, esos miembros que son extraídos del cuerpo ya no sirven para nada. Ya se mueren. Pero nadie nos puede separar del amor de Dios, porque nosotros hablábamos hace algunos viernes que no hay espacio ya entre Dios y sus escogidos, porque estamos en la presencia de Dios continuamente. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que pertenecemos al equipo triunfador. El Señor no nos creó como seres solitarios. A veces el Señor nos lleva un tiempo solos, como Jesús estuvo 40 días en el desierto para ser probado, como Moisés también estuvo solo un tiempo mientras
atravesaba el desierto y algunos como Juan el Bautista. Pero el Señor nos enseña a vivir como hijos de Dios. Génesis 2:18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por eso Dios creó a la familia para que el hombre no estuviera y la mujer no estuviéramos solos, para que los hijos pudieran habitar seguros, pero con estos principios bíblicos. Pero como decíamos, las familias se han distorsionado, han crecido de una manera terrible, se han multiplicado supuestas familias inventadas por el hombre que no tienen nada que ver con los principios de Dios. Y debemos aprender que hay mayor bendición en vivir siendo parte del equipo de Dios, como familia, como congregación, como amigos. Cuando somos todos los miembros parte de la Iglesia de Jesús y vivimos bajo los preceptos de Dios, mira lo que dice Eclesiastés 4, del 9 al 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es hermoso tener un amigo, una amiga, que cuando estamos tristes, cuando de repente estamos pasando por situaciones difíciles, nos anima en la fe. Oramos juntos y estamos intercediendo unos por otros. En un matrimonio es bendición. Cuando hay divorcio, cuando hay separación, hay división. Hay menos dinero, entonces ya hay que pasar pensión alimenticia, ya alcanza menos. Hay menos tiempo y menos amor para todos. ¿Verdad? Hay menos tiempo con los hijos, hay menos amor. Ya están ahí unos contra otros, ya hay más odio, ya hay muchos problemas. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es importante alinearnos a los preceptos de Dios para poder estar en un solo acuerdo, con una sola meta, con una sola visión, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y entonces todos caminamos. Así se resuelven los problemas, no como yo decido y como mi carne me dice, como mis emociones me dictan, sino como Dios lo ordena. ¿Qué dice Dios? Que si tienes algún problema con alguien, vayas y hables con él. Si esa persona está alineada con Dios y tú también, pues va a ser más fácil resolver las cosas. Si una persona está alineada con Dios y la otra no, y la otra quiere vivir y quiere conducirse como decide, conforme a su carne y conforme a sus concupiscencias, pues no hay acuerdo, ¿verdad? No están de acuerdo. Entonces no pueden estar juntos. Mateo 18:19. Otra vez les digo, si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Obviamente esto debe estar alineado, ¿verdad?, a la voluntad perfecta de Dios. Pero cuando estamos de acuerdo, miren las bendiciones. Cuando somos un cuerpo como iglesia, vamos a orar todos por una familia que el hermano perdió su trabajo. Y cuando nos ponemos de acuerdo y nos animamos y oramos, entonces el Señor contesta, porque el Señor prueba nuestra fe. Y cuando todos tenemos fe y oramos con fe y con gratitud, el Señor nos bendice. Como matrimonios, orando por los hijos, Dios contesta. Como hijos con los padres, cuando ya no está uno de los cónyuges, somos un equipo. Mi hija y yo, cuando era pequeñita y que nos quedamos solas, siempre le decía, hija, somos un equipo y nos tenemos que ayudar. Yo te apoyo, tú me apoyas. Cuando alguna de las dos se enfermaba, pues la otra la apoyaba y la ayudaba con el desayuno o a recoger o a hacer cosas. Entonces tenemos que trabajar en equipo, ahí donde estés con los miembros de tu familia, en tu trabajo, porque hay mayor fruto, hay mayor paga, dice ahí la palabra de Dios. Hay mayor fortaleza espiritual. Primera de Tesalonicenses 5:11.
por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros como lo están haciendo. Colosenses 3:13. Soportándose unos a otros, a veces así, no es tan sencillito, ¿verdad? Pero soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Siempre nos lleva al origen, a la fuente del perdón, a la fuente de la paz, a la fuente de la santidad, a la fuente de la obediencia que es Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro entrenador porque Él vivió todo lo que nosotros necesitamos vivir y lo hizo sin pecar y sin fallar. Así que debemos hacerlo como Él lo hace. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Otra vez volvemos a esta parte. La gente habla a veces mucho de la familia, y la verdad es que, y sobre todo en estas épocas que se avecinan, ya, o bueno, que ya están a la vuelta de la esquina, estas épocas decembrinas, todo el mundo en los anuncios de televisión se ven tan lindos todos ahí, que la Navidad y festejando y el Año Nuevo y todos dándose regalos. Y la verdad es que nos asomamos así, si nos asomáramos a todas las casas, ¿cuántas en realidad viven eso que está ahí en los anuncios? Cuando no está Cristo en medio, todos se pelean contra todos. Los esposos se enojan porque unos quieren ir con los suegros y otros con nosotros, con los papás. Y los hijos se enojan porque ellos ya quieren irse por su lado. Y la familia se enoja porque la tía no llevó la comida suficiente y porque la otra guisa feo y porque aquella me dio un regalo tan feo mientras yo di un regalo tan caro. Qué desagradable. El mundo siempre vive de esa manera, pero lo terrible es que la iglesia lo haga, que los cristianos nos comportemos de esa manera. No es así como el Señor nos llama a actuar. Y podemos aprovechar estos tiempos y estas reuniones familiares para vivir como el Señor quiere. O apartarnos y convivir con quien vive de acuerdo a las Escrituras, como nosotros queremos actuar. Por eso el Señor siempre hace énfasis en esto, en que su familia es quien obedece a la voluntad del Padre. Así que nosotros también debemos buscar ser parte, no de pleitos y de contiendas, sino de agradar a Dios y de pertenecer al equipo y de jugar en el equipo con las reglas que Dios establece, en el equipo de la vida eterna. Es tiempo de actuar como cristianos maduros, apoyándonos unos a otros, mostrando el amor de Cristo unos por otros. Ahora, el pertenecer al Señor no quiere decir que nos salgamos del mundo y nos vayamos a vivir en una cueva con puros cristianos verdaderos, ¿eh? No, sabemos que tenemos que convivir y tenemos que relacionarnos con gente a nuestro alrededor, porque si no, ¿a quién le daremos testimonio? De hecho, Jesús dijo en Juan 17:15, no ruego, Jesús orándole al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos hablando de dar testimonio y comportarnos como hijos de Dios y ser luz a este mundo en tinieblas. Pero cuando nos relacionamos ya cercanamente con otras personas, debemos ser sabios. Debemos buscar con quién nos relacionamos. No podemos convivir, podemos tener compañeros de trabajo, tener parientes, tener compañeros de escuela, y además, bueno, pues tenemos vecinos y tenemos gente que nos rodea. Pero una cosa es convivir y saludarlos, si necesitan ayuda, ayudarlos, si está en nuestra mano. Pero otra cosa es tener una relación cercana, de pareja, de amistad, de convivencia,
de ser participantes de lo que ellos hacen. Eso es muy diferente, porque mira lo que dice la Biblia en Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Muchos cristianos y muchos hijos de cristianos son apartados de Dios y son arrastrados al mundo y a vicios y a cosas terribles por este tipo de situaciones, por las amistades y la gente de la que se rodean. Muchos también, no solo los jóvenes, también los adultos, los hombres y las mujeres que conviven con gente mundana, participando de las obras de la carne y de las tinieblas que ellos hacen. No saludando a la gente y siendo amable, sino participando, yendo a los mismos lugares donde van estas personas y consintiendo, porque cómo terminan. Dios fue muy claro cuando dijo que no hiciéramos pactos con los incrédulos. Y se los dijo al pueblo de Israel, les dijo, no hagan pactos con los impíos. Porque no solo termina uno, que los pactos enredan las almas también, las emociones. Jovencitas que dicen, ay, es que es tan lindo, es mi compañero de la escuela, pero es tan lindo y me gusta estar con él porque es muy agradable. Y yo sé que Dios dice que, bueno, no debemos unirnos en yugo desigual. Aquí 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Uno dice, bueno, es que vamos a hacer vamos a ir juntos y salimos juntos como amigos. El alma se enreda, terminan enamorándose, terminan el muchacho que no es cristiano o la muchacha que no es cristiano termina jalando al otro que estaba participando con el Señor, termina jalándolo porque es más fácil bajar a alguien que levantarlo. Y eso es lo que pasa cuando uno hace estos tratos, estos pactos, estas sociedades con gente que no conoce a Dios. En una relación cercana termina enredándose. Por eso Dios decía, no hagan pactos. Van a convivir, van a tener esas naciones alrededor, pero no hagan pactos con ellos, ni den a sus hijos para que se casen con sus hijas. O sea, no se relacionen emocionalmente. Pues esto es lo que sucede exactamente. Aún en la misma congregación a donde asistimos, debemos ser prudentes. Muchos de los problemas que hay porque la gente se aparta del Señor es los conflictos que se generan en las mismas congregaciones, donde la gente, por un lado los que no conocen al Señor son nuevos, recién convertidos, pero por otros los que ya caminan como incautos, así, tan inocentes y creen que no hay maldad y creen que todos son buenos y que por pertenecer a una congregación ya son cristianos. No seas insensato, por favor, ni insensata. Sé prudente. Fíjate bien en quién confías, aún en la congregación donde tú te reúnes. Sé prudente, porque es justamente lo que puede apartar o puede causar problemas, porque hay muchos que parecen cristianos pero no lo son. Cuidado con quién dejas a tus hijos, cuidado con quién te relacionas ahí. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Proverbios 25 del 9 al 10. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Cuidado con lo que platicamos ¿a quién le pedimos? ¿A quién le pides consejería? Porque, ¿qué tal si no es una persona muy discreta y tú le platicas algo íntimo, algún pecado que tuviste o que tienes y que necesitas consejería y te arrepentiste y necesitas administración? Y resulta que esa persona va y lo grita a los cuatro vientos
Y no es que Dios no te perdone, pero después vas a tener a toda la gente. Dice ahí que tu infamia no pueda repararse, porque todo el mundo se va a sentir con el derecho de criticarte. Cuidado con los testimonios, por favor, que se dan ahí en las congregaciones, que exponen a la familia o amigos. Les he comentado que yo asistía a una congregación donde es cada domingo. Y llega la esposa o llega los cónyuges ahí. Ay, pues quiero que oren por mi esposo que lo está ahí presente. Ay, porque es un impío y es un rebelde y no se quiere convertir. Y miren por mi hijo que es un borracho y miren, cada viernes se va al antro. Esto es terrible. Eso no es testimonio. Lo único que haces es herir a tu familia o a tus amigos. Y eso no debía permitirse en una iglesia donde el pastor es un hombre sensato y sabio y conectado con Dios. Esas cosas no se permiten. Ten cuidado cuando abres la boca y ten cuidado con los hermanitos que roban o que meten en problemas financieros a los demás. Ahí en Proverbios 6 del 1 al 3 dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Sí, yo voy y yo pago, yo firmo de aval. O sí, hermano, claro que sí, yo respondo por ti. Cuidado. Abogados que están en las congregaciones que verdaderamente han robado a la gente, les han mentido y han hecho cosas terribles. Y tristemente algunos o muchos hemos caído ahí pensando que porque es cristiano, es incapaz de hacerlo. No, hermanos. Muchos hemos cometido errores terribles por confiar en las personas, siendo insensatos. Haz ahora esto, hijo mío, sigo leyendo, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Antes de hacer algo, por favor, asegúrate. Ten cuidado, porque puedes tener problemas. Hay gente que ha perdido hasta sus casas o sus coches por ponerlos como garantía de alguien que nada más por el simple hecho de estar en una congregación. Ahora, esta es la señal inconfundible de que pertenecemos al equipo vencedor de la vida eterna, que es la Iglesia de Jesucristo. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dijo Jesús, si tienen amor los unos con los otros. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una noche hermosa y una semana llena de bendiciones y llena del amor de Dios. Llena de ese amor que va a mantener unida a tu familia, a tu iglesia, a tu congregación, a tu negocio, a tu trabajo, porque el amor de Dios es el vínculo perfecto. Dios te bendiga.